Ahora, ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es el problema con el asunto del domingo? Ahí va otra vez con el asunto del domingo. Esto no es importante para muchas personas. ¿Qué diferencia hace el día que guardas? ¿Por qué sigues martillando el problema del domingo? Tal vez deberíamos dedicar un momento a aclarar este problema. Sí. ¿Es una cuestión de un día o tiene un significado mucho más profundo? Ahora, la legislación del domingo ha sido parte de la humanidad por un muy largo tiempo. Sí. Y vamos a ver ahora que celebraron 1700 años de la legislación del domingo. Ha estado allí durante mucho tiempo, pero la Biblia indica claramente que al final habrá un decreto universal que implemente la marca de la bestia. Ahora, esta cuestión de una marca es una cosa muy importante y cuando Roma declare por su propia voluntad que el domingo es la marca de su autoridad y que el cambio del día del sábado al domingo es prueba del hecho de que tienen esta autoridad. Entonces, esa palabra autoridad es la palabra principal, no el día. No. Cuando la autoridad es la prueba de que pueden cambiar el día, entonces, ¿qué es más importante, el día o la autoridad? La autoridad. La autoridad. ¿Está bien? Así que retrocedemos en la historia y hablemos de esto por un momento. Si vas al capítulo 2 de Génesis, hemos hecho esto muchas veces, pero me limitaré a leer rápidamente de Génesis capítulo 2, aquí donde dice, así los cielos y la tierra fueron acabados. Esa es una palabra muy importante, hecho. Y todo el ejército de ellos, y en el séptimo día, Dios terminó su obra que él había hecho, y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él había descansado de toda su obra que Dios creó y realizó. Allí mismo, en la Génesis, por lo que esto se aplica a ¿cuánta humanidad? Toda, porque solo había un Adán y una Eva. Y con una sangre, Dios ha creado todas las naciones. Entonces, ¿este sábado fue para quién? Para los hombres. Para el hombre. Fue para todos. Fue para todos. Y es el símbolo de su creación. Si vas al capítulo 20 del Éxodo y miras los 10 mandamientos, 2 de los mandamientos son excesivamente largos y están en la primera tabla. Allí dice muy claramente que no puedes hacerte una imagen, la idolatría se explica con gran detalle. Ese mandamiento ha sido eliminado. Ahora, teníamos una pregunta el otro día que no hemos respondido hasta ahora, en que dicen algunas personas, hemos visto en la Biblia católica y no se ha cambiado. ¿Sí? No, ellos no la cambiaron en la Biblia. En la Biblia no. Pero la cambiaron en su catecismo. Sí. ¿Y dónde está esa autoridad? Correcto, ahí en el catecismo, Se encuentra en el catecismo. porque ese es su credo. Sí, y tienes que cumplir con el credo y tienen un consejo completo. La Congregación para la Doctrina y la Fe que hace cumplir los decretos del catecismo. El catecismo es por encima de las escrituras. Así que se eliminó el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento, que también es un mandamiento largo, que explica de qué se trata el sábado y que debes cesar de tu trabajo. En otras palabras, no debes trabajar por tu relación con Dios. Se supone que debes disfrutar de tu relación con Dios y se supone que debes recordarte a ti mismo de dónde vienes. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás
y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el sábado, y luego te dice lo que se supone que no debes hacer, y luego dice claramente, porque en 6 días, refiriéndose al Génesis, Dios hizo los cielos y la tierra, el mar, los manantiales de agua, en otras palabras, todo, y Él descansó el séptimo día y lo declaró santo, y lo dejó en un lado. Así que allí tienes el sello de Dios, tienes el sello de su autoridad. Él es el Dios creador. Él es el que hizo, por lo tanto, Él tiene derecho a decir qué día ha sido reservado y ese es su sello de autoridad. Ahora, ¿qué dice Roma? ¿Qué es el sello de su autoridad? Cambiar ese día. Está bien. Así que no estamos hablando del día. El día es incidental. Sí, Nosotros estamos hablando de autoridad. exactamente. Así que cuando tocas la autoridad de Dios y niegas la autoridad de Dios, entonces estás atacando la autoridad de tu Creador. Si vas al capítulo 5 de Deuteronomio, donde la ley se escribe nuevamente con el dedo de Dios en tablas nuevas, porque Moisés rompió la primera, que fue símbolo de una ley quebrantada, ¿sí? Porque habían quebrantado la ley, ¿correcto? Él arrojó las tablas y se rompió, no pecó. No, Fue un símbolo del quebrantamiento de la ley y la redacción de las nuevas tablas es ligeramente diferente. Dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y el Señor te sacó de allí con mano poderosa, por lo tanto debes guardar el sábado. Así que el sábado se ha convertido no solo en un signo de la creación, sino que se ha convertido en un signo de redención. sí, ¿Cuántos redentores hay? solo hay uno. Se supone que hay una fraternidad y todos tienen el mismo camino al cielo. O la Biblia es bastante clara de que solo hay un nombre Sí, bajo el cielo en la tierra por el cual puede ser salvo. ¿Y no es este al cual se refiere como Redentor el Señor del sábado? sí. Correcto. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para proclamar el día reservado para descansar en las obras completadas de Dios? ¿Quién tiene esa autoridad? Jesús. Sí. ¿Quién reclama esa autoridad en la tierra? La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana. Así que esto es un choque de autoridad. Sí, sí, tienes fraternidad. Entonces ese verso de que solo con el nombre de Jesús puede ser salvo, Se va. tiene que salir. ¿Qué dijo ese ministro francés sobre la ley de Dios? Debe estar sujeta a la ley de los musulmanes. ¿No es exactamente la misma cosa? ¿A quién estás atacando? A Dios. La autoridad de Dios. Ahora, ¿qué ley en los 10 mandamientos da validez y fuerza a los 10 mandamientos completos? El cuarto mandamiento. Solo el cuarto mandamiento. Porque cualquier otro Dios líder podría escribir los otros 9 mandamientos. Correcto. Entonces, la autoridad para toda la ley de Dios descansa en el cuarto mandamiento. El que está hablando es el Creador. Sí, Yo hice. ¿Qué hizo? El cielo y la tierra y todo lo que contiene. Por lo tanto, yo te lo dije, te mandé, te recordé guardar el cuarto mandamiento. Ahora, cuando la humanidad ha atacado el mandamiento en el pasado, ha habido mucha confusión y mucha sangre. Si tomas a los valdenses, ¿cuántos de ellos murieron? Los albigenses, los celtas, solo nómbralos. La iglesia de Oriente, la iglesia de Etiopía. Mucha sangre fluyó sobre la cuestión del sábado, pero siempre fue solo una parte del mundo. sí. Ahora, Martín, cuando todo el mundo decide negar el mandato de Dios y deshacerse de él, entonces el mundo entero se mantendrá como uno que niega a Dios su autoridad. Correcto. Y le da esa autoridad a otra persona que dice haber cambiado el día de adoración
para probar su autoridad. Es un choque de autoridades, así que es un gran problema. Definitivamente. ¿Y por qué es que está siendo guardado para el último momento? ¿Por qué no se ha hecho esto antes? Bueno, ya se ha hecho antes. Se ha habido leyes en Europa, han habido leyes en los Estados Unidos, leyes dominicales muy estrictas. Sí. Ha habido leyes en nuestro propio país. Cuando yo era un joven que vivía en este país, habían leyes dominicales muy estrictas. Lo recuerdo también cuando yo era joven. Incluso la abuela de mi esposa prohibía la costura en ese día porque decía que la aguja iba a apuñalar a Dios en el ojo. No se te permitía hacer cualquier cosa en un domingo. Y están trayendo este problema de vuelta. Así que ahora, porque está sucediendo a escala universalmente, el mundo está diciendo que no acepta la autoridad de Dios. Es el paso final a una gran apostasía. Hay tantas leyes que están quitando los límites, donde la gente está diciendo, ¿qué es lo que está pasando con el mundo? Ese video, ¿sí? Sobre la moralidad y los seguidores de Trump. Ellos están diciendo, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Correcto? ¿Por qué Dios todavía no ha intervenido? Porque no ha habido un abandono universal de su autoridad. Correcto. ¿Cómo harías eso? Si de un solo golpe quisieras atacar la autoridad de Dios y eliminarla de la sociedad, ¿qué ley harías? ¿Qué ley harías? Que no guardes la ley o el día que lo reconozca como el verdadero Dios y Creador. Así que harías una ley dominical, ¿sí? Ese es el último paso. Ese es el último paso. Y cuando lo hayas hecho eso... Sí, porque si dices, está bien, quiero negar la ley de no robes, pero esa es la ley del país. No es gran cosa. Pero si haces una ley dominical, estás negando la autoridad de Dios y esa es la razón por la cual es un gran problema. Y es por eso que yo tenía que cambiar mi punto de vista, no solo de un ateo a un creyente, sino también para reconocer de dónde vengo y quién me salvó, y de la única manera que puedo hacer esto es mantener la ley como está escrita por Dios y no cambiada por el nombre. Sí, y para aquellos que tienen problema con que nosotros hablemos del tema del domingo, tendrán que abrocharse el cinturón porque no va a terminar aquí. No va a terminar aquí. Va a venir una y otra vez. Es como hablar del papado. No vamos a dejar de hablar de eso porque es el caballo líder. Exacto. Eso es lo que se supone que debemos estar mirando porque la gente está maravillando en pos de eso. Exactamente. Así que aquí hay un artículo de Newsday sobre lo que está sucediendo en Trinidad y Tobago. Ahora podría decir, bueno, ese es el rincón del mundo. Pero si ese es un problema que está sucediendo universalmente, se convierte en una historia diferente, ¿no? Miremos aquí. Mantengamos el domingo sagrado. El domingo es el alma de la nación. Es más de una preocupación religiosa fanática. Hay una razón por la cual el día fue tejido en la tela de nuestra sociedad. Tenemos que salvar el domingo. Históricamente, la práctica de guardar un día para descansar era lo mejor para una nación incipiente. Era bíblica de intención y económica en su efecto. Ofrecía recompensas intangibles como descansar de las labores de la vida y conectarse con lo divino. En tiempos pasados, la ley protegía el domingo, limitaba el trabajo a la apertura de bares y negocios, pero desde entonces hemos cambiado la importancia del día. Las antiguas ordenanzas se dejaron en los polvorientos rincones de la biblioteca de leyes. El derecho común, como un reflejo astuto de alma y la intención de los hombres en sus deberes normales, ha revelado dónde estamos como nación. ¿No es entonces prudente, justo y legal preservar la santidad del día llamado domingo? Seamos el remanente que sostiene que este día es sacrosanto para nuestra sociedad. Guardemos la santidad del domingo en el lugar que le corresponde,
como central para la resolución de problemas en nuestra nación. Tenemos que preservar el orden de las cosas o el desorden nos destruirá. Salvemos el domingo por el bien de nuestra nación. Ese es un discurso muy interesante. Sí. El desorden nos destruirá. Necesitamos un nuevo orden. Necesitamos un orden fuera de este caos. Y también seamos el remanente que sostenga este día sacrosanto para nuestra sociedad. Correcto. La Biblia también se refiere a un remanente que estará reteniendo los 10 mandamientos justo antes del final. Correcto. Así que escuchemos el discurso del primer ministro de Barbados y escuchemos con atención por qué afecta al mundo entero. La gente está haciendo tremendos sacrificios por el bien nacional y como he agradecido a tantos otros esta noche, yo quiero darle las gracias a la mayoría de ustedes de Barbados que se han levantado literalmente a la llamada y se quedaron donde estaban. Y me he percatado de que en muchos casos también se han convertido en parte integrante de nuestro esfuerzo nacional de cumplimiento para garantizar que las personas que estén haciendo lo incorrecto, ustedes nos están diciendo y les están diciendo al mismo tiempo a ellos que hagan lo correcto. Al mismo tiempo, mis amigos, yo también les he dicho y notificado al Ministerio de Salud que no tendremos actividad comercial en las ferreterías, supermercados o en cualquier tienda los domingos por ahora. Y por lo tanto, cuando estas cosas vuelvan a abrir el 1 de marzo, la actividad comercial será de lunes a sábado, pero no habrá comercio en los supermercados el domingo. Creemos que los trabajadores de allí y las personas que están vigilando, y le hemos solicitado a las personas pensar en aquello que tienen que trabajar como monitores, que tienen que trabajar en la vigilancia, que tienen que trabajar en supermercados, ellos están bajo demasiada presión también. Dejemos que tengan el domingo como el día de descanso mientras luchamos contra esto y démosle el domingo como un momento para poder seguir adelante. Es interesante que ella incluso menciona la vigilancia allí. Y cuéntanos sobre eso. Cuando veas personas que no se ajustan y cuéntenselo a ellos para que la nación se involucre. Deben estar en la misma longitud de onda y deben controlarse entre sí. Sí. Y el domingo debe convertirse en un día de descanso. Para el bien común colectivo. Correcto. Así que saltemos de Barbados al continente europeo. Y esto es una ley en España. ¿Desde cuándo descansas los domingos? La ley de descanso dominical se aplica desde hace más de 100 años. Mañana 4 de marzo es el aniversario de una ley que cambió el paradigma laboral en España. Esta es la ley de descanso dominical que introdujo la prohibición de trabajar los domingos, independientemente de la actividad económica, algo impensable anteriormente. Pero, ¿desde cuándo se hizo cumplir esa ley? La ley de descanso dominical se introdujo en 1890. Sin embargo, la ley no fue aprobada por ningún partido, pero esto se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1903. Ese día, el Congreso aprobó la ley que prohíbe trabajar los domingos, pero fue promulgada el 3 de marzo, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de marzo del mismo mes, y entró en vigencia el domingo 11 de septiembre del año en cuestión. Ahora, Martín, muchas de estas leyes han estado en los libros. Las leyes azules en los Estados Unidos y en muchos países. Están allí. Están durmiendo, esperando ser promulgadas. Pregunta, ¿hay un movimiento para activarlas? Sí. ¿Por qué aparecerían estos artículos en los periódicos de todo el mundo? Una de esas fuerzas impulsadoras es el cambio climático, para despertar esas leyes de nuevo. Ahora estamos saltando a los Estados Unidos. Avanzando desde el panel del Senado de Oklahoma, un proyecto de ley del senador Adam Pugh permitiría a los concesionarios de automóviles vender en domingo. El proyecto de ley permitirá a los concesionarios vender en domingo. En reacción a esta idea, el candor me obliga a confesar algún sesgo personal. En mi vida antigua, una vez pastoreé una iglesia y todavía uso el cuello clerical, hablando en sentido figurado. El candor requiere a todos el notar que las raíces de las leyes dominicales, también conocidas como leyes azules, se remontan a una época en que la prohibición constitucional federal del establecimiento religioso se aplicaba solo al gobierno federal.
Que algunos estados aprobaron leyes dominicales o azules con el propósito declarado de alentar la duración fue en la mayoría de los barrios ni siquiera visto como un problema. Dicho todo esto, hay una amplia justificación secular para apartar legalmente un día de descanso. La justificación secular. Uno de mis abuelos era vendedor de autos y aunque no era un hombre que iba a la iglesia, estaba agradecido por un día en el que él pudo estar con su familia. Ahora, este argumento ha sido el argumento del papado todo el tiempo. Necesitábamos un día familiar, necesitábamos un día de descanso. Ya vemos, pero ¿no era esa también la misma idea inicial de Constantino? Exactamente. Eso es exactamente lo que hizo. Así que aquí la Alianza para el Domingo Libre, 3 de marzo del 2021, el Domingo Libre celebra su aniversario. Hace 1700 años, el 3 de marzo del 321 después de Cristo, Constantino el Grande, que promulgó la ley y que ellos retendrían esta ley. Este es un movimiento masivo Sí. en todo el mundo. Sí, y ahora, esta Alianza para el Domingo tuvo su gran celebración el 3 de marzo. Ahora, ¿sabes qué? La gente siempre dice, ¿qué hay del mundo musulmán? Ellos guardan el viernes. No, no lo hacen. Tienen un periodo corto de cultos los viernes, pero sus tiendas están abiertas los viernes. ¿Cuándo es el Día Internacional de Descanso para el sistema bancario? El domingo. Así que esto es universal. Ya está arraigado en todas las naciones del mundo. Es solo un pequeño paso con la iniciativa correcta para finalmente lograr un decreto universal que sobocaría la autoridad de Dios. Y la persecución será parte de esto último. Absolutamente, y la vigilancia de sus hermanos y hermanas. Así que cuando recientemente tuvieron estas celebraciones en Europa para conmemorar los 1700 años, esto es lo que dijo un portavoz de la alianza. Hola, me llamo Alex y soy asesora de políticas en COMICY, que es la Comisión de Conferencia Episcopal de la Unión Europea. Con la pandemia de COVID-19 muchas personas sufren de pobreza y soledad. Por eso necesitamos la fraternidad más que nunca. Debemos cuidarnos unos a otros porque todos somos miembros de una sola familia humana. Por eso en COMICY estamos comprometidos a promover el domingo como un día de descanso semanal común en la Unión Europea. Un día que da tiempo para la vida familiar y espiritual. Un día para experimentar la amistad social y la fraternidad. Ahora la redacción, todas las palabras de moda son fraternidad, bien común, todos esos temas. Ahora, esta es una organización, se llama COMICY, y básicamente se hace eco de lo que el Vaticano está diciendo. Correcto. Así que, de nuevo, siempre tienes a la figura principal presionando la agenda desde un segundo plano. Bueno, aquí hay otro video. Este está en alemán, así que tal vez podamos ir paso a paso y detenerlo de vez en cuando y ver lo que dice. Sí, y tú puedes explicarnos lo que está diciendo. 1700 años de un domingo libre. Ahora, tengan paciencia mientras miramos algunos puntos aquí. Endlich Sonntag. Familie Sonnemann sitzt entspannt beim Frühstück. Por fin un domingo libre, donde podemos sentarnos en familia alrededor de la mesa del desayuno y tomarnos un tiempo para disfrutarlo. Werktags arbeitet Frau Sonnemann als Verkäuferin in einem Warenhaus. Wenn sie am Samstagabend spät aus dem Geschäft kommt, liegen ihre Kinder schon im Bett. Aber am Sonntag hat sie endlich Zeit für ihre Familie. Herr Sonnemann ist Friseur. Oft steht er 10 Stunden am Tag in seinem Friseursalon, bis ihm abends die Füße wehtun. Am Sonntag aber kann er die Beine hochlegen. Martin, lo que está diciendo es que ella trabaja todo el día en esa tienda, llega a casa tarde en la noche, los niños ya están en la cama, ella no tiene tiempo para la familia y el marido es
peluquero y se pasa 10 horas de pie al día, pero los domingos puede descansar sus pies y estar con la familia. Así que estos son los argumentos que están usando para un domingo libre. Sigamos observando. Gäbe es den Sonntag nicht, man müsste ihn erfinden. Wer hat den Sonntag denn erfunden? Also das ist eine längere Geschichte. Ahora está diciendo que si no hubiera domingo, tendríamos que inventar uno, porque sabes que la humanidad lo necesita. Así que la niña pregunta, ¿de dónde viene esto? Y ahora él va a contar una historia. Veamos lo que dice la historia. Biblisch gesehen beginnt alles mit der Schöpfung. Nachdem Gott an 6 Tagen die Welt erschaffen hat, vollendet er sein Werk mit einem Ruhetag. Genau wie Gott sollen auch die Menschen am 7. Tage ruhen. Así que todo empezó con la creación y ves pasar los 7 días y el séptimo día Dios descansó. Sí. Pero por supuesto, luego las cosas tienen que cambiar porque tenemos que pasar del séptimo día al siguiente, que es el primer día de la semana, así que vamos a ver cómo lo justifican. Deshalb feiern die Juden bereits seit über 3000 Jahren am 7. Tag der Woche den Sabbat. Von Freitagabend bis Samstagabend herrscht Arbeitsruhe. Los judíos han mantenido el sábado, conforme a la Biblia, durante 3000 años y se mantuvo el séptimo día, que es el sábado, como el día de reposo. Ahora vamos a ver cómo progresa. Im frühen Christentum entwickelt sich der Sonntag, der Tag der Auferstehung, zum wöchentlichen Feiertag. Arbeitsfrei ist er anfangs aber noch nicht. Zum allgemeinen Ruhetag wird der Sonntag erst unter dem römischen Kaiser Konstantin. Bajo la dispensación cristiana, el día se convirtió en domingo, pero no había ninguna ley que lo gobernara, por lo que la ley vino bajo el liderazgo del emperador Constantino. Am 3. März des Jahres 321, vor 1700 Jahren, verfügt Konstantin den ersten gesetzlichen Sonntagsschutz. Alle Richter, Stadtbewohner und Gewerbetreibenden sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen. Constantino emitió un decreto diciendo que debía haber descanso en el venerable día del sol, que abiertamente admiten que era un día en el que los paganos veneraban al sol, adoración al sol. Im Laufe des Mittelalters gibt es eine Fülle von Sonntagsregeln. Karl der Große gibt seinen Untertanen genaue Anweisungen, welche Arbeiten sonntags tabu sind. En la Edad Media, el emperador Carlos fue el primero en expandir este tema y dejar muy claro lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Los domingos no estaba permitido esquilar ovejas, hacer ropa, lavar o sembrar. A los hombres no se les permitía construir casas, talar árboles, arar, y no se les permitía cortar sus campos, por lo que había reglas muy estrictas que eran diferentes de lo que hizo Constantino en realidad, porque él permitió que los agricultores continuaran con su trabajo, pero aquí las leyes se hicieron más estrictas. In der Neuzeit ist der Sonntag hart umkämpft. Die französischen Revolutionäre wollen ihn am liebsten ganz abschaffen. Ihre 10-Tage-Woche mit 9 Werktagen und nur einem Ruhetag stößt allerdings auf wenig Begeisterung. Así que en la Revolución Francesa, tratando de deshacerse de la semana laboral, intentaron introducir la semana laboral de 10 días, pero la idea no tuvo muchos adeptos. In der frühen Industrialisierung muss das Proletariat an 7 Tagen die Woche schuften. Im Jahre 1839 verbietet der preußische König zumindest die Sonntagsarbeit von Kindern. Luego en Alemania, durante la Revolución Industrial, la maquinaria tenía que seguir funcionando y así que el trabajo se convirtió en una característica común el domingo, pero al menos prohibieron el trabajo para los niños. Ende des 19. Jahrhunderts stehen in Deutschland an Sonn- und Feiertagen die meisten Räder endlich wieder still.
1919 erhält der Sonntag erstmals sogar Verfassungsrang als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung. Luego, en 1919, finalmente el domingo volvió a los libros y el artículo 139 lo convirtió en un día reconocido de descanso. Und das gilt heute noch. Der Sonntag ist und bleibt frei. Y esta ley se aplica a este día porque está en los libros. Está en los libros. Das Bundesverfassungsgericht sieht im Schutz des Sonntags auch einen Schutz wichtiger Grundrechte und der Menschenwürde. Arbeit am Sonntag ist deshalb nur erlaubt, wenn sie für das Gemeinwohl nötig ist. Hay muchas razones, entre ellas los derechos humanos, por las que se debe guardar la ley, y el único trabajo que está permitido es el trabajo que es necesario para el bien común. Todas estas leyes ya están ahí, sí. Aber nicht aus bloßem Profitinteresse. Und damit ist die Sache sonnenklar. Der Sonntag gehört uns und nicht der Wirtschaft. Y con esto, el tema está tan claro como el sol. El domingo nos pertenece a nosotros y no a la industria. Aber warum muss Mama dann sonntags manchmal arbeiten? Es gibt leider zu viele Ausnahmen, gerade im Einzelhandel. ¿Por qué mamá tiene que trabajar a veces los domingos? Hay demasiadas excepciones que están permitidas. Entonces ellos dicen que eso se debe cambiar. Es gibt aber auch die Allianz für den freien Sonntag aus Kirchen und Gewerkschaften. Außerdem engagieren sich das Handwerk, der Sport und die Kulturszene für den gemeinsamen freien Tag. Por eso tenemos esta organización que incluye a los sindicatos, los organismos deportivos del mundo que luchan el domingo. Wir sollten alle etwas dafür tun, dass der Sonntag Sonntag bleibt. Prima. Dann fangen wir am besten gleich damit an. Todos deberíamos hacer algo para asegurarnos que el día domingo siga siendo día de descanso. Maravilloso. Así que comencemos de inmediato para que tengamos una escena relajante y veremos lo que está permitido un domingo. Ahora, el video también estaba dirigido a la juventud porque tienen esas pequeñas figuras de arcilla y Toda la familia estaba allí. la familia. Pero la Alianza por el Domingo Libre, que celebra la conmemoración del año 1700 de la ley de Constantino, quería asegurarse de que la gente entendiera de qué se trata el domingo. Así que también tienen un video sobre lo que está permitido para hacerlo atractivo, ¿correcto? Tú tienes que cambiar la mentalidad de la gente. Echemos un vistazo. Lo que me parece interesante en ese video es que no hay religión mencionada. Hay pequeña parte. Diminuto aparte. Si se compara el sábado bíblico al domingo que quieren, es así como si pudieras alejarte en domingo. Es un día muy secular. Sí, juegos, deportes. ¿Viste los emocionados que estaban frente a la televisión por algún evento deportivo, obviamente? Ahora, el deporte, hemos tratado con él antes y yo sé que esto es un punto de desconexión con mucha gente, pero el hecho real es que forma parte del segundo mandamiento.
No harás para ti ídolo. Puede convertirse en un ídolo, de tal manera que consume toda tu vida. Y yo recuerdo en mi propia vida, cuán fanático era con esto del deporte, tanto que podría destruir el televisor si mi equipo perdía. Yo pienso eso y Yo estaba en el mismo lado. tú estabas en el mismo lado. Y ahora que se ha vuelto irrelevante, sabes que es un juego. ¿A quién le importa quién gane? Porque el año que viene el otro equipo va a ganar de todos modos. Tal vez tengas suerte y ganes 2 años seguidos, pero Sí, bueno, es parte de la idolatría, así que el domingo no es lo mismo que el sábado. exactamente. No puedes comparar lo que acabas de ver en ese video con lo que se debe hacer el sábado. El sábado está reservado para un deleite en Dios. Correcto. Y puedes hacer muchas cosas. Puedes ir a caminar en medio de la naturaleza, puedes descansar el sábado, pero es hora de pasar tiempo con Dios y su obra en la naturaleza, su obra en su palabra, contemplando y estar con personas de ideas afines que aman servir a Dios. En lugar de encajar a Dios en ese día se trata de Dios. Muy bien expuesto, Martín, muy bien expuesto. Pero regresemos al lado religioso, porque detrás de todo este movimiento se encuentra el que dice ser el vicario de Cristo. Aquí están las noticias del Vaticano del 4 de marzo. Los obispos de la Unión Europea piden a las naciones que protejan el domingo sin trabajo. Esa palabra ya, naciones, está en plural. Sí, no solo incluye 1 o 2 países. Esta es una solicitud universal. El obispo de la Unión Europea y la Alianza Europea del Domingo están trabajando juntos, ¿correcto? Sí. La Alianza del Domingo lo está haciendo atractivo, incluso para el mundo secular, y ahora tiene ese hermano mayor detrás de él, diciendo que hay otra razón. Para proteger el tiempo libre sincronizado que la mayoría de las naciones observan tradicionalmente los domingos. Según la red, que incluye más de 100 alianzas nacionales dominicales, sindicatos, organizaciones patronales, asociaciones de sociedades civiles, iglesias y comunidades religiosas en la Unión Europea, un día completo de descanso a la semana es indispensable para recuperarse. Eso puede ser así, Martín. Pero Dios apartó un día muy específico y, como dicen abiertamente aquí, lo guardan por tradición. Sí. En vano me adoran, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Has dejado de lado la ley de Dios por tus tradiciones. De hecho, dicen que un día común de descanso realmente aumenta el bienestar y trae un efecto positivo en la salud. Solo durante un día común de descanso es posible realizar trabajo voluntario, compromisos cívicos, deportes sociales o actividades relacionadas con la fe, tiempo en familia, en general, para pasar tiempo juntos, explica el comunicado. Están reiterando lo que ha dicho la alianza en particular. Sí. La red europea pide a la Comisión Europea que alinee sus próximas propuestas de directiva sobre el derecho a desconectarse del artículo 2 del Congreso de la Carta Social Europea, que ya requiere un periodo de descanso semanal, que en la medida de lo posible coincidirá con el día reconocido por la tradición o la costumbre en el país o región en cuestión como día de descanso. Martín, el diablo ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Definitivamente. Este es el final del juego. La Biblia lo dice, y le guste o no a la gente, hay tanto argumento sobre la marca de la bestia. Solo la bestia puede definir cuál es su marca. Y lo ha hecho en muchas ocasiones. Es la marca de nuestro poder eclesiástico que cambiamos el día porque confirma nuestra autoridad sobre y más allá de la Biblia. Eso es una afrenta a Dios. ¿Cómo te opones a eso? No puedes.
Sí puedes, Martín. Puedes guardar el sábado. Oh, sí. Sí, te estás oponiendo. Estás diciendo, no, espera, un segundo. Es pura arrogancia cuando usted dice que su autoridad reemplaza la Biblia. Y le mostraré que yo creo que la Biblia sobrepasa su autoridad y guardaré el sábado porque Dios así lo dijo. 100% de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, bien. Así lo hemos visto en las noticias del Vaticano. Se confirma básicamente aquí por la declaración pública de la Alianza Dominical Europea, que nuevamente emitió esta declaración conjunta de la Alianza Dominical Europea con el motivo del Día Europeo Anual por el Domingo Libre de Trabajo el 3 de marzo del 2021. 1700 años de protección dominical. El valor de tiempo libre es sincronizado en el momento de creciente digitalización. Me parece interesante que el tiempo libre tiene que ver con digitalización, la computarización y todas estas cosas están implicados aquí. Así que de nuevo hablan de emperador. El punto relevante aquí es que se está convirtiendo en un importante tema de conversación. Sin duda. Es el poder que la Biblia identifica, ese poder en Roma detrás del impulso para esta legislación. Sí. Lo fue, porque confirma definitivamente su autoridad, ¿correcto? Definitivamente. Y cuando las naciones cumplen, ¿no están elevando la autoridad de este poder por encima de la Biblia? Sí. Entonces, ¿la autoridad de quién está atacando? La autoridad de Dios. Así que esto es lo que estamos tratando de decir. No es una cuestión de un día, es una cuestión de cuál autoridad consideras primordial. Y el hecho de que esté acoplado a un día es realmente brillante. Imagina, Martín, si estuvieras acoplado a una peregrinación o a un lugar determinado y ahora con las cuarentenas. No puedes ir allí. No puedes ir allí. Muchos sistemas religiosos tienen peregrinaciones obligatorias para mostrar que están en línea con su autoridad. Correcto. ¿Podría Dios haber determinado un lugar que tienes que visitar para demostrar que reconoces su autoridad? Tal vez sí, pero eso no eliminaría a la mayoría de la humanidad. Exactamente, eso no funcionaría. Pero un día, ese llega te guste o no. Incluso si estás sentado en la jungla. Exactamente. ¿Y qué tan fácil es para ellos usar todas estas formas de implementar restricciones y todo esto para decir que tenemos que guardar un día? Un día. La forma en que ha estado usando las restricciones y las leyes que han escrito sobre la pandemia solo te muestra que están preparados para comenzar a implementar esto cuando lo hayan decidido. La escritura está en el muro. El 3 de marzo, el Día Europeo Anual por un Domingo sin Trabajo, la Alianza Dominical Europea pide a los líderes políticos de Europa que pongan el tiempo libre sincronizado como una prioridad a la agenda de la política social y ayude a hacer una mejora tangible, visible y apreciada en las vidas de los ciudadanos de toda Europa. Ahora, hay una palabra que se destaca, Martín. Es la palabra tiempo libre sincronizado. Lo que realmente significa que todos deben mantener exactamente el mismo tiempo libre para que no puedas escalonarlo. No puedes decir, está bien, puedes tener un día libre un miércoles y puedes tener un día libre un viernes. Los guardadores del sábado pueden guardar su día de reposo un sábado. No, el tiempo libre se sincronizará universalmente. Eso significa un día, lo tomas o lo dejas. Así que hay un movimiento definido en el mundo, en una dirección que está profetizada en este libro. Y depende de la autoridad de Dios. El mundo ha eliminado la autoridad de Dios sistemáticamente. Ha sido sacado de la arena política en aras de la fraternidad. El nombre de Jesús
se ha eliminado en muchos lugares, en reuniones públicas. No te está permitido usarlo porque va en contra de la fraternidad. Ha sido un cambio progresivo. Las leyes de la moral han cambiado, se han vuelto más libres y ahora hay este movimiento masivo hacia el tiempo libre sincronizado. Y el domingo está en el centro y es el día lógico que ya estaba arraigado en tantos países, ya sea en la tradición o en las leyes azules o en esto o en aquello, y vemos un empujón. Y hay un pequeño grupo de personas que está advirtiendo contra lo que está sucediendo en el mundo y diciendo, disculpe, queremos mostrarles que esto ha sido profetizado en la Biblia y que esto es una señal del fin. ¿Cuál sería una contraestrategia para esto? Este es el expreso. La profecía del fin del mundo. La Biblia advierte de tiempos terribles en los últimos días. Ahora, Martín, ellos no están a favor de esto. Están en contra de esto, ¿correcto? Esto es exactamente igual que el informe de CNN sobre los partidarios de Trump. Exactamente, ridiculizando a las personas que ven la profecía bíblica del fin de los tiempos cumpliéndose ante sus ojos. Las profecías del fin del mundo sobre el fin de los días y la segunda venida de Cristo se están perfilando en todo el mundo, al menos de acuerdo a las escandalosas afirmaciones hechas por un blog sobre la teoría de la conspiración cristiana. Los teóricos creen que estos signos ya se están desarrollando y no queda mucho tiempo en el reloj antes del juicio final. ¿Caes tú en esa categoría? Sí. Sí. Y aunque no hay evidencia científica o religiosa creíble que respalde estas afirmaciones, los autores del blog están convencidos. La agitación política es evidencia de que la profecía bíblica está llegando a un buen término. Ahora, Martín, hay profecías en esta profecía. Y muchos de los profetas allá afuera deben hacer una charla sobre todos estos profetas, ¿verdad? Están diciendo muchas cosas y muchos no se dan cuenta de lo que han incorporado en su pensamiento. Es algo que ha sido realmente prefigurado en el Estado de Roma. Toda la teoría del futurismo, toda la teoría de un Israel literal que volverá a estar a cargo del mundo bajo este periodo de 1000 años en el que la iglesia habrá sido arrebatada, eso no es bíblico. No es bíblico en absoluto. La Biblia nos dice claramente que en la tribulación todos estarán aquí. Las plagas caerán y el tipo que tuviste en Egipto, donde los hijos de Israel estaban presentes mientras caían las plagas, es el tipo del antitipo. Tú no vas a violar el tipo y cambiar las condiciones en el antitipo. Por lo que ninguna de estas cosas es bíblica. Y hay tanta confusión allá afuera, hay tanta mezcla de ideas. Pero número uno, cualquiera que dice que las señales bíblicas se están cumpliendo es una teoría de conspiración. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Entonces, ¿quién es todo un teórico de la conspiración? Si crees en 1844 y la segunda venida de Cristo, luego el juicio, como los mileristas creían, entonces eres un teórico de la conspiración. Si crees como los QAnons creen, eres un teórico de la conspiración. Si crees en la creación literal de 6 días, entonces eres un teórico de la conspiración. Ahora, si crees en el fin de los tiempos... sí, ahora si estás bien, si realmente crees lo que dices la Biblia, si usas ese libro, eres un teórico de la conspiración. Así que me temo que ese nivel se mantendrá. Así que tal vez deberíamos estar orgullosos de esa etiqueta, ¿sí? Profecías del fin del mundo. Estos signos incluyen el surgimiento de Irán, Turquía, China. Ahora están dando todos estos signos. La gran agenda del reinicio 21 están lanzando todo lo que hay en su interior.
El anticristo se declarará falsamente a sí mismo como el verdadero Mesías en un acto descrito por los expertos como el mayor engaño en la historia. Hay una verdad mezclada con error. Porque la Biblia también dice que incluso la élite será engañada. Será engañada. Y Satanás se hará pasar por un ángel de luz que va a venir. Pero antes debe haber un falso Mesías. Hay tal mezcla de verdad y error que yo puedo entender, porque la gente se confunde por ahí. Y hay tantos profetas por ahí gritando que esto sucederá y que lo otro sucederá y nada de eso pasa. Correcto. ¿Por qué? Porque están mezclando la verdad en esta palabra con las conjeturas y filosofías que han sido introducidas en el mundo cristiano por la bestia misma. El futurismo, el preterrorismo, todo eso. Y es por eso que haremos un episodio de estos profetas. Yo creo que deberíamos. Bien, estamos hablando aquí, los autores de las señales de los tiempos afirman que hay otra señal de profecía que se está desarrollando actualmente y es el colapso de la moralidad, el individualismo y el amor por el materialismo. Estas son cosas generales que también hemos discutido, que son señales, realmente lo son. De lo que hemos visto en el mundo ahora, no se necesita ser un científico para darse cuenta que esto está sucediendo. Correcto. Y luego citan Timoteo capítulo 3, 1, 5, sobre el estado del mundo, que el amor de muchos se enfriará, serán implacables. Muchos expertos en la Biblia, sin embargo, rechazan todos los intentos de tratar de predecir la fecha para el regreso de Jesucristo. Uno de los pastores de la comunidad cristiana en Massachusetts dice que tal postura no es ético en cuanto a la promesa de la segunda venida de Cristo. El experto añadió, ya que proclamación tras proclamación del inminente regreso de Jesús han demostrado ser incorrectas durante los últimos 2000 años. Las palabras de Jesús han demostrado ser ciertas. Pero todavía se nos advierte en la palabra de Dios que velemos y seamos centinelas y discernamos los tiempos y habrá un decreto final que va a salir, la marca de la bestia, y que ese es el signo final. ¿Hemos visto esto? ¿Hemos tenido la prueba en la pantalla? Sí. Creo que sí. Aquí está otra interesante nota de enero de 25 por el Expreso. La profecía bíblica de Joe Biden. Dios utilizará al presidente para marcar el comienzo de la tribulación. Ahora, no tenemos que leer todo, por supuesto. Eso es incorporar el futurismo del establo jesuita en el cristianismo. La gran tribulación, el pueblo de Dios será arrebatado antes de eso y muchos ven que Joe Biden es el que va a marcar el comienzo y lo están poniendo en la categoría de las teorías de conspiración. Que nada de eso va a pasar. Ahora, yo no estoy diciendo, y tú no estás diciendo que va a pasar definitivamente con Joe Biden. No. Pero podría ser. Podría ser. Si estos signos continúan como están, ciertamente podría ser. Así que cuando estudias este libro y estudias la profecía, hay un verdadero cumplimiento de la profecía que tienes que extraer de las páginas de la Biblia. Y luego está esta mezcla revuelta para cambiar la imagen clara en una imagen de barro. Y es por eso que los críticos pueden apoderarse de estas cosas y ridiculizarlas. Y es por eso que pueden desacreditar a las personas que están diciendo algo sobre un evento del tiempo del fin. Es por esta mezcla de verdad y error y crea confusión. Confusión. Ahora, ¿qué significa la palabra Babilonia? Confusión. Confusión. Eso es lo que tenemos. Así que cuando hablamos de esos temas, debemos tener muy claro por qué creemos que estamos viviendo en los últimos días. Debemos mirar las señales muy distintivas que la Biblia nos está dando y que tendrán lugar. Sí, habrá amantes del dinero, la gente será desobediente, los niños desobedecerán a sus padres, pero
puedes sacar eso de prácticamente cualquier generación en el pasado. Los años 60 estaba repleto de ese tipo de comportamiento que tuvo el mundo de las drogas, que tuvo la caída de la moral, que son todas las señales. Pero el final y definitivo quid de la cuestión es hacer nula y vedada la autoridad de Dios. Y nos guste o no, esa autoridad está ligada al sábado, que es donde Dios ha puesto el sello de su autoridad. Y es por eso que el anticristo ha puesto el sello de su autoridad en el día que ha cambiado. Esa es la elección final. ¿Quién es la autoridad en su vida? Oremos. Padre Celestial, estamos viendo el cumplimiento de la profecía ante nuestros ojos. Y oro para que el pueblo de Dios despierte y vea hacia dónde se dirige. Ayúdanos a encontrar nuestro camino a través del laberinto, a través de la desinformación, a través del intento de ridiculizarnos, para que podamos hacer que nuestra posición sea clara. Así dice el Señor. Esta es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.